¡Dios mío, las bombas que acaban de salir! Caleano, Prun, Logen y ahora sí ya tenemos parte del kit completo de Nicole. Aparte de que también hay información de Sandrone. Tienes hype, que te estoy viendo, así que deja tu like, deja un comentario para el algoritmo, deja los comentarios de todos estos personajes, cuál es el que más ganas tienes de que llegue a tu cuenta y por cuál estás ahorrando y por qué te duelen las protogemas ya que llega el banner de Linnea y también quieres a Linnea seguramente. Y señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype, que eso es lo que más ayuda, recomienda y posiciona al canal. Y todo el equipo del canal os está muy agradecidos, gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla, que aproveches y están comiendo y recuerden que tienen 2 bendiciones todos los días gratis por apoyar al canal de forma free to play. Suerte con las bendiciones a quien le toque, a quien más lo necesite, que la disfrute y vamos con toda la información nueva. Además este vídeo viene perfecto para justo el día antes del banner de Linnea. Si estás viendo este vídeo estoy en stream, link aquí abajo en la descripción, seguramente esperando a que cierren servers, esperando a que abran los servers y haciendo tiempo para sacar a Linnea, para disfrutar, para construirla, para testearla, para jugar a Noel, porque tengo a Noel con un set espectacular que va a dar miedo, así que veniros a los streams. Pues bien, vamos a empezar por Sandrone, que es de lo que menos hay. Se sigue confirmando que es Electro, que es posible que sea un support y que además Sandrone nos va a traer, no solo viene la 6.7, sino que nos va a traer mecánicas de Sniesnaya relacionadas con el superconductor y ese nuevo bufo a las reacciones de Crío, entre ellas el físico, por supuesto, y que va a ser parecida a Inefa en el sentido de que nos va a adelantar mecánicas de la siguiente nación. Va a estar tan rota como Inefa que prácticamente vamos a hacer un año del personaje y es el mejor Electro fuera del campo. ¿Quién sabe? Además os adelanto que Sandrone, tener en cuenta lo siguiente, va a salir su kit cuando arranque la 6.6, que es cuando llegue Nicole, que es dentro de mes y medio, casi mes y 3 semanas. Y además justo se conocerá el kit de Sandrone después de conocerse también los buffs a los personajes de Monza, de entre ellos Eula y Mika, y también Noel va a ser bufada por el tema de Linnea. Y esto se va a saber desde que veáis este vídeo aproximadamente 3 días más tarde, así que estar esperándolo. Y a lo mejor mucha gente se vuelve loca porque wow, Eula, Mika, Sandrone, nuevo best in slot, veremos a ver qué pasa en el futuro, no lo sé. Igual Raiden ahí también va bien en el equipo porque mucha gente es main Raiden, pero bueno, cuidado con todo eso, va a venirse bastante y vais a tener vídeo en el canal, por supuesto, va a venirse bastante fuerte en la billetera de los jugadores. Luego, Logen ahora ya se sabe de forma consistente qué es lo que hace y efectivamente es un carry Crío en campo, que aplica bastante, de hecho, que posiblemente tenga un equipo bastante decente, aunque luego se va a poder gripear en el futuro, con Durin más Nicole, y además Logen se considera pues de Favonius y de la consonancia de la Aquelarre, con lo cual es pues del arquetipo pues de Barca, Durin, Nicole, todos los personajes de Monza y demás, y es para jugarse derretidos inversos para que tengamos nuestro primer equipo de derretidos inversos, o que para que empiece a jugar en la versión y saque a Logen, y recordar que la gente que entre nuevo al juego puede seleccionar un personaje gratis del permanente, este personaje va a ser Logen. Se está diciendo ahora que posiblemente sea mejor que Tignari, con lo cual sea el mejor personaje del permanente, para que las personas que estén iniciando a jugar, nada más inicien a jugar y puedan elegir un personaje gratis de permanente cuando se vaya su banner, puedan jugar Logen con Sakarosa, que es 4 estrellas y es de la Aquelarre y activa la consonancia, con Xiangling y Bennett. Obviamente Durin y Nicole son 5 estrellas y no tendrían por qué conseguirlos, pero se puede jugar un equipo free to play de derretidos muy bueno nada más empezar. Así que definitivamente Logen es para esto. Ahora, Nicole. Esperar, que Nicole va para el final. Prun, ¿qué hace Prun? Pues bien, básicamente lo que se hablaba de su kit es totalmente correcto. Va a ser el personaje que va a ser el sustituto, en este caso una lechuga morada de 4 estrellas, va a power creepear al Arconte 20, que ha tenido bufos bastante fuertes y 2 armas promocionales. Por fin 20 lo terminamos de enterrar. Editores, por favor, pongan el meme este cuando se utilizó el de Kazuha Shilonen enterrando Shilonen a Kazuha. Pongan el de Prun enterrando a 20. Y es el best in slot del equipo de Barca. Da bonos de daño infligido al equipo, bufos a la Nemo y al Piro, bajadas de resistencia
noticias relacionadas con los elementos que vayas a hacer Torbellino, al igual que si fuera el Sombra Verde. Y una C6, como últimamente todos los 4 estrellas que salen, que va a dar probabilidad crítica y daño crítico a la Nemo y a los elementos con los que se haga Torbellino en la Nemo. Es decir, que incluso Prune sería junto a Faruzan, buffer de equipos a Nemo, entre comillas. Seguramente buffe mucho los elementos que se hagan Torbellino para jugar con Barca, porque hace más daño Piro que el daño del resto de reacciones, o si lo juegas con la Wilcher, pues Electro e Hidro, pero no va a estar mal posiblemente con Scaramouche y Xiao y tal. El problema de Scaramouche y Xiao es que no hacen tanto daño elemental del Torbellino del elemento que hagan, simplemente hacen daño a Nemo bruto. Entonces Prune termina siendo cerrada para Barca. El Vestin Slot de Barca terminará siendo Prune, Nicole, Durin y Barca. Hay esperanzas en que Barca vaya gallo para el algoritmo. Hay esperanzas en que Barca termine siendo un personaje muy poderoso con estos upgrades tanto de Nicole como de Prune. A ver, al menos hay esperanzas de que entre al top 10. Veremos qué tan poderoso es y cuando sepamos el kit de Prune y de Nicole os traeré un vídeo solo de ambos kits y de hecho enfocados en el caso de Prune para Barca, en el caso de Nicole en todo lo que mejora. Y se confirma que es exactamente así. Veremos el kit exacto, detallado y escrito dentro de 3 o 4 días cuando salga la beta. ¡Nicole! Madre mía, Nicole. Pequeño repaso para los que ya sabían lo que hace Nicole. Creo que ya sabéis que ya está confirmado que es un buffer de ataque general muy fuerte, equivalente a Bennett, y sí, es así exactamente. Los problemas que tiene Bennett los compensa Nicole, es decir, no dependes de un área en la ulti en el suelo, sino que el bufo es directo como lo puede tener pues Xianjun, que tiras la ulti y el bufo persigue al personaje, no lo vas a poder perder de ninguna forma. Y básicamente va a ser un bufo bastante poderoso. Lo que pasa es que en vez de dar una cantidad total de ataque como hace Bennett, se está comentando que lo que puede llegar a dar es prácticamente un cerca del 80% de ataque. Todavía no se sabe esto porque sí se sabe confirmado que la 6.6 va a haber un set, que esto no se lo he dicho en otros vídeos. De hecho lo dije en un vídeo pero especulando y resulta que... ¡Oh, acerté! Resulta que los 2 sets que va a haber en la 6.6 van a ser... Perdón, la 6.5, 6.5, no, 6.6 cuando sale Nicole. Van a ser, haré un vídeo hablando de los sets. Van a ser uno de soporte de la Aquelarre, que esto puede mejorar a los personajes de la Aquelarre soportes que ya tenemos anteriormente, y uno de superconductor, que iría para Sandrone para prefarmearla, para Eula, para Mika y pues para poder enfocarse en todo esto, porque luego habrá una mecánica del superconductor en SNES Naya como mínimo. Entonces, ese set de soporte de la Aquelarre no sabemos qué nivel de poder puede llegar a tener, o si es un set tan poderoso como el de Natlan, por ejemplo, que mete 40% de daño elemental al elemento que hagas una reacción. En el caso de Nicole no puede hacer ella, siendo Piro, un Torbellino Piro, lo hace siempre la Nemo, entonces igual se bufa de otra manera con ese set, o solo bufa a los personajes del set, o sea, del set de la consonancia de la Aquelarre. Veremos qué ocurre con ese set, pero también va a sumar a su capacidad como soporte a ella misma y a personajes de Mondstadt bufados, que veremos cuáles, veremos realmente qué va a pasar. O incluso el Durin modo soporte igual también utiliza ese set para ser soporte en los equipos de Morani o Varesa, donde no lo pones modo daño porque no vaporiza o derrite, sino que lo pones en modo baja resistencia, así que veremos qué ocurre. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Quedaba un escudo, no es healer, y esto es una especie de nerfeo, porque si lo quieres jugar con Furina, porque Bennett es muy bueno con Furina, para algún equipo de Arlequino o algo así, no llevas healer, así que mucho cuidado con esto, pero claro, para Varesa, para Mavuika, ahí sí vas sobradísimo, para Durin obviamente, para Arlequino, pero no con Furina, habrá otras variantes de derretidos, veremos a ver. Entonces, hasta ahí. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link
link aquí abajo en la descripción, tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que, señores, gracias y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Ahora, ¿qué es lo nuevo que se sabe? Pues bien, lo nuevo que se sabe es, número 1, que su C2 va a bajar resistencias. Entonces, esto de bajar resistencias, cuidado, es mucho daño, porque suele combinarse con ya otros sets u otros personajes que bajan resistencias. En el caso del equipo de Barca, pues con Prune, que llevará sombra verde seguramente, y su propia pasiva que va a bajar resistencias, Piros y Anemos. Bueno, Piros y Anemos o lo que sea que hagas Torbellino. Esto es lo primero. Lo segundo, se dice que su arma va a ser muy poderosa y va a dar una pasiva también de daño infligido al equipo, así que veremos su arma y me da miedo también lo que pase con su arma. Y por último, se comenta que va a dar un bono, aparte de esto del ataque y la baja resistencia de la C2 y tal, se comenta que es lo que más está dando que hablar en la comunidad y mucha gente no lo entiende, que va a dar, digamos, unas cargas, una especie de daño aditivo a los hits que se hagan del elemento piro general, o yo no sé si va a ser otro elemento, pero se dice que va a ser solo al piro. Y estas cargas, estos stacks, es básicamente algo parecido a lo que hace la C2 de Scoffy, lo que hace Xianyun, que te da un daño aditivo al multiplicador de tu propio descendente. ¿Qué ocurre? Que los daños aditivos siempre han sido estafas. Os adelanto ya con esto que los daños aditivos y no los multiplicadores han sido estafas. Y se dice que puede que sean stacks, rollo, pues hasta un máximo de 20 stacks, y cada vez que el personaje en campo haga daño piro, pues se consume un stack y entonces se aumenta ese daño piro. No es como un número aparte, no es un daño distinto, es dentro del mismo daño que haría una Mabuika, por ejemplo, pues se suma otro poquito más, pero después de los multiplicadores, con lo cual no es que de repente con esto vayas a hacer muchísimo más. ¿Qué ocurre con estos stacks? Que hay algunos leaks que dicen que son pocos y otros que dicen que son 20 o más. Los 20 los veo worth it porque Barca al final sí hace bastantes multihits de piro, Arlequino también y otros carries piro al final, y Durin consumiría técnicamente, no sé cómo funcionará esto, pero Durin también consumiría bastantes. Entonces, para resumir mucho de esto de los stacks, es otro buffo adicional e imagino que es un buffo a carries piro. Y pues igual sí que es un Bennett global y es uno de los mejores personajes del juego, haciendo que Mabuika, que viene en el banner de la 6.6 junto a Durin, Nicole, Logen, Mabuika, esos son los banners de la 6.6, hay un vídeo analizándolo, os recomiendo ir a verlo, que está por aquí. Tendría sentido, y esto ya es especulativo por los leaks, tendría mucho sentido lo reducir cooldowns, aunque esto último es lo que ya más está en duda. Y además sumar esos stacks de daño pues a los daños piros de Barca, a los daños piros de Mabuika, a los daños piros de Arlequino y a los daños piros de Durin. No es una locura y no va a cambiar el juego, lo más importante son los otros buffos, pero igual sería una adicional. Y si tu Mabuika mete con la ulti 3 millones, a lo mejor que haga 3 millones y medio, tampoco una locura más, pero 3 millones y medio, al final es más daño que va a poder hacer, y en cada derretido que hagas, si haces medio millón, si en vez de medio millón pues haces 600.000 entre 8 cargados, al final prácticamente se acerca a 1 millón más por rotación. Y eso es una burrada, que esa es la cosa, que poquito a poquito sumas todo y se hace mucho daño. Así que, señores, esto es todo lo que hay hoy. Y bueno, no he dicho nada, se me ha olvidado, es verdad, que hay un personaje nuevo, que alguno dirá, Phil, lo has puesto en la mía y no has hablado de él. Se me ha olvidado, que quería hablar de todo. Está Caleano. Caleano es este personaje que han hecho marketing enseñándola 1 segundo y medio en el tráiler final de Linea. Hay un render muy bonito que no puedo enseñar en el vídeo, que está en el Discord, link aquí abajo en la descripción, o en la página web del canal, y que el atuendo es de Sniesnaya. No se ve la visión todavía de Caleano, pero hay una animación donde se ve un poco de rayos, no sé si era Electro al final o no, o Sandrone se dice que es Electro, así al final Caleano es Electro y Sandrone Crío para el superconductor, pues veremos. Y no se sabe la visión todavía, pero los pelos parecen a Nemo, es una elfa, y además, ya digo, personalmente, porque lo estoy viendo ahora mismo, igual lo veis el reflejo en mis gafas, no se puede poner en el vídeo porque ya sabéis que los dejo y los enfadan. Lo que se puede poner es el frame del vídeo del tráiler de Linea. Es un atuendo muy de Sniesnaya, con el sombrerito típico ruso, etcétera. Así que a mí me gusta, aunque no enseñe tanta piel ni tanta carne como los diseños que lo tiene acostumbrado Hoyo, pero es como Lauma, por ejemplo, que parece ser que es básicamente una señora medio desnuda por el monte. En el caso de Caleano es todo lo contrario. A mí me gusta, me parece recatado, y al mismo tiempo a los jugadores de gacha entiendo yo que sabrán apreciar también la sugerencia y
el tapar. Es que tiene medias hasta los tobillos prácticamente y las mangas hasta aquí. Yo no sé qué va a opinar la gente de esto, si está muy tapada, si para un juego de monachinas no vale, si les gusta mucho, si main caleano desde la beta. Pero desde luego me parece un muy buen diseño. Un poquito más, señores. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito.